Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu Pero ha piel. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Loca. La noche, que es siempre ambigua, te enfurece. Color de ginebra mala. Son tus ojos unas bichas. Yo sé que vas a romper en insultos y en lágrimas histéricas. En la cama, luego te calmaré con besos que me da pena dártelos. Y al dormir te apretarás contra mí como una perra enferma. Jaime Gil de Viedma. Bienvenidos a todos aquellos que nos escucháis al otro lado de vuestro dispositivo electrónico. Somos La Galería y estamos celebrando nuestro 10º programa, el segundo del mes de junio, y lo hacemos con mucho orgullo, concretamente con el orgullo LGTBI. Contamos con una pléyade de invitados, todos ellos relacionados con el mundo queer. Abriremos con la escritora Pilar Belver, autora de A Virginia le gustaba Vita. Como siempre, contamos con nuestra sección de cine. Estará con nosotros José Ramón Rubín del Festival Cinomo. Y rematamos con drama, pero no con ninguna reina del drama, con el gran dramaturgo Alberto Conejero, que triunfó hace ya años con La Piedra Oscura. Con él cerraremos el programa. Abróchense el cinturón porque arrancamos con La Galería. Asómate con nosotros a la galería. Empezamos ya, si nos ponemos en serio, en La Galería, y lo hacemos con la escritora Pilar Belver. Ella es autora, como hemos dicho en nuestro inicio, de A Virginia le gustaba Vita, entre otras muchas novelas de las que vamos a hablar. Pilar, bienvenida. Gracias. Pilar, ¿te gusta la etiqueta? ¿Te gusta que te etiqueten como escritora LGTB, como escritora lesbiana, o son cosas que crees que ya deberían de estar superadas y debería ser escritora sin más? A ver, prisa tenemos todas y todos los que estamos en este otro lado del río, ¿no? Por poder cruzarlo con normalidad, ¿no? Pero todavía bajan las aguas muy revueltas, o sea que es muy necesario asumir banderas y cartelitos que, bueno, ojalá no fueran necesarios, pero sí, todavía sí. La visibilidad es fundamental para los grupos que han sido oprimidos y que siguen siéndolo, ¿no? Esa parte de visibilidad que pueda aportar el hecho de que a mí me llamen lesbiana o que mi literatura sea así, pues la asumo históricamente como lo que me ha tocado. En todo caso, Pilar, tú eres ya una escritora experimentada, tienes muchos años de trayectoria. Sí que ha cambiado mucho el circuito desde que tú empiezas con 24 veces a tus últimas novelas. Ha habido mucho cambio y muy profundo. Sí, señor. Y además, no solamente, fíjate, hay varios niveles del cambio ahí. El primero y fundamental es que en lo que se refiere a la literatura hay una cosa que tú has empezado llamando literatura LGTB. Bueno, pues eso en el año 2000, que se publica mi primera novela, era impensable. Esther Tusquets dirigía Lumen, ella tenía también historias de lesbianismo personales, leyó mi novela, le encantó y por eso la publicó, pero fue una rara avis. Había muy pocas, había apenas una editorial por ahí muy pequeñita
que publicaba literatura LGTB. O sea, eso era rarísimo. El nombrarla como tal ya era verdaderamente de minorías escondidísimas. O sea que sí, ha habido un cambio fundamental en la cantidad. Y yo suelo decirlo así porque me parece la forma más clara de explicarlo, de la cantidad a la cualidad. Eso decía Carlos Marx. O sea, es muy difícil que en mi pueblo, en un pueblo de la provincia de Jaén, que tiene como mar Los Olivos, pues salga una campeona de vela. Pues es muy difícil, la verdad, porque no tenemos el mar cerca. Y esa tontería, esa cosa tan simple y tan pedagógica, nos ha ayudado a nosotras, a las mujeres lesbianas, a explicar por qué era imposible que se nos exigiera, además de que escribiéramos novelas con temática LGTB, que además fueran muy buenas. Igual estoy liándote un poco la cabeza, pero es así. O sea, de esa cantidad enorme de obras que ahora se pueden publicar con temáticas no heterosexuales, digámoslo así, saldrá una cualidad importante, saldrán buenas novelas. Y en eso estamos. Yo creo que el proceso ha sido ese: primero llegar a una cantidad razonable de obras que no sean heterosexuales, y ahora podemos estar ante una cantidad de obras respetable también, que son muy buenas obras literariamente hablando. Has mencionado a la añorada Esther Tusquets, pionera en tantas cosas, entre otras en la labor editorial. También en editoriales ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Porque de ser prácticamente editoriales de literatura de serie B prácticamente, a haber bastantes editoriales que prácticamente se dedican en exclusiva a lo LGTB. Claro, eso te decía, había un hueco. Fíjate, es que a veces la ideología más reaccionaria incluso va contra el propio sistema capitalista, porque ahí había un hueco de mercado absolutamente indiscutible. O sea, todo el mundo, que es muy amplio del mundo LGTB, no tenía obras de referencia, no tenía una literatura propia. Eso, el primero que lo hiciese, le haría ganar dinero. Es decir, tú puedes ser muy del sistema, pero si también eres del sistema capitalista, tendrías que darte cuenta de que eso es un nicho de negocio importante. Ahora, primero empezaron las editoriales pequeñas y muy LGTB, muy militantes, y ahora pues todas las editoriales grandes y medianas están publicando obras cuya temática, insisto, no sabemos cuál es, pero no es directamente heterosexual. Y eso es un cambio también. Te digo, es un nicho de negocio que ahí estaba, pero la torpeza ideológica de la gente que dirigía esas casas pues no lo veía, no apostaban por eso. Y en cuanto a los circuitos, ¿también crees que notas una mejora en la visibilidad a la hora de ir a librerías, a presentaciones? Ahí asumo que también ha cambiado todo bastante. Y tanto, por lo que te estoy diciendo, porque había una verdadera demanda de ese tipo de literatura. El otro salto sería que una novela le interesase, con independencia de cuáles sean las relaciones que cuenten sus personajes, a cualquiera. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo lo considero así. Ahora mismo no hay nadie que, porque tu novela sea de una temática lesbiana, te diga que hay que ver, que igual no sé qué, que no la pongo en el escaparate. Ese tipo de cosas han desaparecido, la verdad. Eso es muy importante. Para la visibilidad, sí, pero fíjate, no tanto para la gente que ya tenemos una edad, como para la gente que todavía se nos olvida que hemos sido todos adolescentes, ¿no? Y se nos olvida la oscuridad, el miedo y la falta de referentes con las que nosotras mismas crecimos, ¿no? Ver yo ahora gente que tiene, pues yo qué sé, 15, 16 años, que puede encontrarse con absoluta naturalidad con este tipo de obras que le van a servir para vivir su propia realidad, pues me emociona y me alegra muchísimo, la verdad. Es verdad que nos queda mucho, pero el camino recorrido hasta aquí, al menos en países como el nuestro, ha sido magnífico, la verdad. En los últimos 20 años, te digo, ¿eh? ¿Es importante indagar en el pasado para mejorar en nuestro presente y futuro? Es que no podemos hacerlo de otra manera, si no, los referentes no son más que eso. Hace falta como un pozo de las cosas para que tengan importancia, y ese pozo nos remite siempre a nuestro pasado. Si no fuera... A ver, te pongo un ejemplo muy claro también. Cuando yo me enteré, que estaba leyendo además una cosa aparte, yo ya había leído obras de Virginia Woolf, ¿no?, por volver a mi novela. Cuando yo me enteré que Virginia Woolf era lesbiana, no te puedes imaginar el mazazo que fue, tan agradable, por cierto. Es decir, una de mis adoradas escritoras, un mito para la mayoría de las mujeres escritoras, resulta que era lesbiana. O sea, que era de mi gente.
volví a leer su obra entera otra vez. ¿Y qué tenía Virginia de importante? Primero, que era una escritora de culto, ella porque era lesbiana, pero de culto era clásica, es decir, ya había muerto, ya se había consolidado su referente como una clásica. Por eso sí hay que mirar al pasado, claro que sí, porque en el pasado hay como si, es como si los siglos pesaran y dieran hondura también, ¿no? Pesan y dan hondura. Entonces no es lo mismo que salgamos 4 escritoras ahora que saber, insisto, que Virginia fue lesbiana. Fundamental para nosotros saber eso. Para los que nos escuchan, aclarar que de la novela que te refieres es A Virginia le gustaba Vita, que tienes publicada con Dos Bigotes Editorial, que de hecho una editorial de temática LGTB. Sí. Cuéntanos algo más, ¿no? Para que el que esté al otro lado, si no te ha leído todavía, se pique y se acerque a la librería por un ejemplar. Bueno, pues si quieres que te hable de esa novela, es que la historia de amor más importante de Virginia no fue con su marido, con el que se llevaba muy bien, con Leonard, pero que no tenían muchas relaciones sexuales, la verdad. La relación más importante física y emocionalmente durante una época de Virginia fue con Vita Sacksville West, o sea, la noble más noble que había en Inglaterra, la más famosa, en los años 20. Era una señora que vivía en su casa, la casa de Vita Sacksville West, que se llama, bueno, da igual, ¿qué más da? O sea, vivía en una casa más noble, era más grande que el Palacio de Buckingham. Esa era Vita. En esa casa vivía, o sea, que tiene todo el glamour pues de la gran nobleza inglesa, ¿no? Y era lesbiana, pero además lesbiana conocida, o sea, famosa. Se enrolló con una duquesa, la duquesa dejó al marido. Bueno, la historia de Vita es impresionante. Un poco casquivana, pero extraordinariamente simpática como personaje. A mí me cae muy bien. Y también era escritora, ¿eh? Entonces se conocieron, se enamoraron y vivieron una maravillosa historia de amor que contó para la posteridad un hijo de Vita, Nigel Nicholson, de la más alta nobleza, con todo lo preocupados que están los ingleses para que no les salte ningún escándalo en su casa. El propio hijo de Vita contó los amores lésbicos de su madre y los amores homosexuales de su padre. Los dos eran gays. Y eso lo cuenta un hijo, a mí eso me parece, publicado en el año 73 en Inglaterra y en España en el año 78 por ahí, pues me pareció que era un hito. Y de eso habla mi novela, de esa historia, de quién era Vita, quién era Virginia, cómo se conocieron y la historia de amor que vivieron. No, y además un periodo y una época muy concretos y un lugar muy concreto que parece que está de moda, ¿no? Porque yo veo a mucha chica joven ahora mismo enloquecida con Gentleman Jack y como parece que claro. este es un momento muy propicio, ¿no? Este 19 británico como lugar donde volver los ojos para buscar referentes. Sí, pero es lo que te decía. Es verdad que ahora en la mayoría de las series que se precian, pues de Netflix o de HBO y tal, tienen que tener una lesbiana, un gay, un poquito, ¿no? Que es un poco como, es que casi no hay ninguna que no tenga alguna muestra, ¿no? Dices, bueno, pues si hay tantas series que hablen de esto, ¿qué engancha tanto de ese siglo XIX, principios del XX? ¿Qué engancha? Pues lo que te decía antes, el paso de los siglos ahonda las historias y las adensa, las hace más densas, más hermosas y más atractivas. Y aunque estamos viviendo una modernidad en la que, como te digo, las series hablan de eso, de pronto sale otra serie como sobre los diarios de Anne Lister, sabemos que son diarios y por eso son todavía más atractivos, no es ficción, son diarios. En mi novela aparecen las cartas de Virginia y de Vita porque no son ficción exactamente, son sus cartas, todo eso tiene se paladea como de algo auténtico, se paladea como los referentes que te decía, que son importantes que sean referentes. Habíamos leído novelas que eran de lesbianas o de gays, pero saber que lo que había detrás era verdad, las cartas, esos diarios, eso le da un plus de autenticidad que necesitamos cuando estamos buscando referentes para nuestra identidad. También con Dos Bigotes, corrígeme si me equivoco, has publicado V&V, Violación y Venganza, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Están Dos Bigotes? Es una novela muy larga. Lo siento por el personal, no es así, no suelo hacerlo, pero bueno, esta vez he abusado un poco de la gente. Es mi novela más ambiciosa, sin duda, la novela que he estado escribiendo media vida, esa novela,
y en realidad tiene un título horrible que es Violación y Venganza, pero es así, y cuenta la historia de la venganza de las hermanas Bardazoso. 2 hermanas se vengan del violador de una de ellas, que resulta que es el hermano de la otra. El cuñado violó a la hermana. Y eso es un mito que aparece en las Metamorfosis de Ovidio. Es la historia de Filomela y Progne. Es un mito clásico y yo lo traje al siglo XXI, o sea, a nuestra sociedad ahora mismo. Y para mí se cruzaban en ella casi todos los temas que más me han interesado en mi vida como escritora. Y ahí están. Yo, para ir cerrando, te voy a poner un compromiso. Sé que todos los escritores lo odiáis, pero es mi labor preguntároslo. ¿Qué hay en el tintero? ¿Qué nos espera? ¿Con qué nos va a sorprender Pilar Belver? A ver, una cosa rarísima, porque, a ver, en el mes de finales de septiembre, 1 de octubre, saldrá mi primera novela gráfica. Es una novela gráfica que tendrá cerca de 200 páginas, es un cómic largo, y no te puedo contar mucho más porque no me dejan, pero será muy, muy feminista, muy combativo, y yo tenía muchas ganas de escribir algo así, en un formato que siempre me ha gustado, porque como he sido creativa de publicidad, además de periodista, pero creativa de publicidad, tenía que inventar anuncios y hacer stories y dibujar viñetas. No yo, los dibujábamos en la agencia, pero sí ver en imágenes una idea y presentarla con esas imágenes, que al final era hacer un cómic de lo que es un anuncio, un spot publicitario, ¿no? Ese lenguaje a mí me encantaba, yo lo conocía bien y tenía unas ganas enormes de hacer algo como eso. Y como el título es demasiado revelador, tampoco te lo puedo dar, pero te aseguro que es de feminismo, y algo tiene que ver con todo lo que estamos viviendo de los jueces y las historias que nos pasan, sí, a las mujeres. Estaremos muy pendientes de ello. Invitamos a quienes nos oyen a leer tu obra, estas últimas 2 novelas de las que hemos hablado, que tienes publicadas en Dos Bigotes, Violación y Venganza, y a Virginia le gustaba Vita. Y muchísimas gracias, Pilar Belver, por estar con nosotros, con la galería. A ti, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Oye, de verdad, gracias por la visibilidad que le dais en algunos medios a todas nuestras historias. Hace falta y se agradece. Muchísimas gracias. Pues aunque seamos un podcast muy humilde, es lo que intentamos y esperamos llegar a la mayor gente posible. Y... No, estáis marcando opinión, es un error. Los grandes medios de comunicación, en los últimos estudios que tenemos, incluso la gente de publicidad, nos estamos equivocando, estamos midiendo esos grandes medios por su influencia real en la gente, y no es verdad, no es cierto. Carecen de la importancia que tuvieron. Tú, por ejemplo, imagínate lo que para una época nuestra fue Babelia del País, ¿no? Lo que decía Babelia iba a misa. Ahora nadie le hace caso absolutamente a lo que digan los suplementos culturales establecidos de los periódicos grandes, porque todo el mundo sabe quién paga y por qué lo paga y a qué responden. Ya me he extendido, pero te lo digo, que no seáis tan humildes, que no lo sois, marcáis en una medida que se está midiendo ahora, si me vale la redundancia, la opinión de la gente. Pues si no, mi novela en un sitio como Dos Bigotes no podría ir ahora por la 6ª edición. Es que eso no es pensable. Bueno, pues intentaremos que esto siga así. Pilar, muchísimas gracias y vamos a seguir con cine. A martini, shaken not stirred. Rosebud, Rosebud, Rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñaba de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Proseguimos, como es habitual, con nuestra sección de cine. Venimos acompañado por José Ramón Rubín. Él es una de las personas que hace posible el Festival Cinomo de Cine. Bienvenido, José Ramón. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de Cinomo porque es un proyecto sin duda muy interesante, pero por empezar de una manera más general, esto del cine gay o el cine LGTB en general ha cambiado muchísimo, ¿verdad? De lo que ha sido en un principio a lo que es ahora.
Pues sí, la verdad es que date cuenta que en los últimos años, en los Oscar, por ejemplo, que son los premios más importantes del cine, el año pasado, este año que ha pasado, en el 2019, ha ganado Green Book, que tiene un personaje homosexual. Hace 2 años ganó Moonlight, que también era de temática LGBTI, y entonces, bueno, hay muchísimas películas ahora. Están normalizándose un poquito más el cine, ¿sabes? Ya no es un cine a lo mejor tan diferente del cine como era antes, ¿no? Que estaba un poquito más desenmarcado. Ahora los personajes LGBTI y la temática LGBTI está más enmarcada en el cine en general. Sí, no, de alguna manera como que ha pasado de ser un subgénero a sencillamente ser una parte más, ¿no? Y algo que no está reservado solamente para ese público. No sé si van por ahí los tiros. Exactamente. Y además, una de las cosas que, bueno, pues que pretende también Fundación Triángulo organizando este festival es tender a la normalización, ¿no? A que, bueno, que estemos integrados en la sociedad sin necesidad de decir que somos gays, que somos lesbianas, que somos transexuales, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos gusta que haya películas así, pues como Green Book o como The Party, que fue una película, ¿no? La Espiga Arcoiris, una espiga que entrega Cinomo en la Seminci de Valladolid, que tenía personajes LGBTI en su argumento y en su reparto, pero eso no era lo importante del tema, ¿no? O sea, había una trama y cada uno tenía su orientación sexual, estaba como incluido ahí, pero no destacaba por eso la película, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría a nosotros que llegara, ¿no? Que se hiciera cine sin tener que destacar a alguien por su condición sexual o por su identidad de género. Observo que la mayoría de los títulos que me estás dando son extranjeros, bien americanos, bien europeos. ¿Nos siguen sacando cierta ventaja estos países? ¿O en España también poco a poco vamos yendo por esa misma senda? Bueno, no, en España también vamos, date cuenta que al final casi todo lo copiamos de los americanos, ¿no? Pero en España vamos por esa senda. Yo te hablo porque tú me has preguntado, ¿no? Que si, bueno, pues el cine LGBTI estaba ahora más de moda o se veía más. Entonces te hablo. Nuestro festival un poco no sigue esos parámetros, ¿no? Nuestro festival lo que hace es traer películas a Castilla y León que no se van a ver en pantalla grandes, películas de calidad mediante una selección que hacemos casi durante un año, que no se van a ver en un cine. Entonces es lo que hacemos. Sí que metemos algún título, a lo mejor de los que te he comentado, pues bueno, porque siempre, bueno, pues hay algún título de renombre que tiene mucha calidad y lo metemos, pero la función del festival es traer películas que realmente de calidad, que no se van a proyectar en los cines de Castilla y León, y las vamos a proyectar nosotros en nuestro festival. Es un festival que tiene muchos años, es una trayectoria bastante longeva. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo es el proyecto ahora mismo? Pues mira, es un festival que se ha sacado siempre con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, no te lo puedes imaginar. Yo llevo 6 años en el festival y hasta hace 3 no teníamos ningún tipo de apoyo institucional de ningún tipo, vamos, ni económico, ni de dejarnos sedes, ni de dejarnos nada. Entonces, ha sido un festival que se ha financiado con patrocinadores externos de aquí de Valladolid que nos han ayudado, muchos llevan con nosotros 20 años, y con el precio de las entradas que cobramos, que es un precio bastante económico, porque bueno, pues tampoco queremos que la gente disfrute del cine y que no se gaste mucho. Entonces, se ha sacado con muchísimo esfuerzo, no te lo puedes imaginar, porque además no solamente era que no nos apoyasen, sino es que nos ocultaban. O sea, éramos como un festival que no existía, ¿no? Desde hace 3 años que estamos presentes en la Seminci con la Espiga Arcoiris, pues la gente nos empieza a conocer, y entonces, claro, cuando les dices que llevamos 20 años, pues muchos no se lo creen, pero bueno, como un festival tan bueno, de esta calidad, también organizado, no nos habíamos enterado, ¿no?, que había este festival en Valladolid. Entonces, bueno, pues uno de los motivos era porque, bueno, pues nos ponían bastante trabas a la hora de promocionar nuestro festival, ¿no?, que al final es un festival muy importante, y de hecho, después de los Seminci es el festival más importante que hay. Volvemos un poco a la palabra esta clave de la invisibilidad.
que de alguna manera afecta tanto a las estructuras, o en este caso a un festival como el vuestro, pero también a las películas, ¿no? Muchas veces cuando aparecen ese tipo de tramas con temática queer o LGTB o personajes, como que bueno, luego en la crítica como que no se comenta, ¿no? Sí que sigue siendo un factor importante, no sé si tú lo observes de manera similar. Por supuesto, sí, vamos, ahí te doy toda la razón del mundo. Un poco lo que te comenté antes, destacan a lo mejor varias producciones así de mayor calado que luego pues con cierto renombre se van a festivales como Cannes o van al Oscar, pero hay películas de muy buena calidad que no se estrenan en los cines muchas veces por tener temática LGBTI, o porque a lo mejor esa temática es, bueno, pues tiene escenas explícitas que no convienen para estrenar en un cine y entonces niegan un poco la calidad del producto, ¿no? Entonces por eso nosotros hacemos Cinomo. De hecho, nos hemos dado cuenta que ahora cuando la Seminci hace, por ejemplo, selecciona películas para la Espiga Arcoiris que entregamos nosotros, entregan un jurado confeccionado por Cinomo, muchas de las películas a lo mejor las elegimos nosotros luego para nuestro festival también, ¿no? Porque ya empiezan a arriesgarse la gente de Seminci mucho más con películas que a lo mejor no se arriesgarían en unos años. Te voy a poner un ejemplo que posiblemente conozcas, es el caso de la última película de Almodóvar, de Dolor y Gloria, de la cual hemos hablado en el podcast anteriormente, y llega el momento de las entrevistas, de pasar por los programas y se habla de la madurez, de lo metacinematográfico, se habla de las drogas, pero un tema tan importante como la relación un poco frustrada de un hijo con su madre que no lo acepta, queda en un segundo plano y como que apenas se menciona. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la película, nunca mejor dicho, nos siga pasando esto? Ya, fíjate, nosotros, yo he visto la película que me ha encantado, pero vamos, yo soy bastante fan de Almodóvar, aunque últimamente no me convencía mucho, pero esta película sí que me ha encantado. Pero sigue pasando muchísimo eso, y por ejemplo en una ciudad como Valladolid pasa mucho más, ¿no? Aquí vienen padres a preguntarte y a decirte que su hijo con 26 años les ha dicho que es gay, que qué tienen que hacer. O sea, tan duro y tan real como esto, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿qué habéis hecho hasta ahora con vuestro hijo? ¿Que le habéis educado, le habéis dado una educación? O sea, a partir de ahora lo mismo, o sea, es que no cambia absolutamente nada. Esto es una orientación sexual que va innato en la persona y no tenéis que hacer nada más. Entonces, sigue siendo un problema el tema de la aceptación de los padres, y por ejemplo en el tema de la transexualidad todavía es mucho más crudo, ¿vale? Cuando viene un adolescente trans o incluso un niño trans es mucho más duro el tema de la aceptación. Seguimos encontrándonos con casos realmente preocupantes. Bueno, precisamente que el cine pueda servir como herramienta para personas en esta situación de alguna manera da sentido al festival, ¿no? Claro, ese es nuestro fin, es el fin de Fundación Triángulo, a través de la cultura, en ese caso con el festival, o a través de la educación, es eso, pues abrir las mentes y informar, sobre todo informar, porque la gente tiene miedo a lo que no conoce. Entonces le hablas de una persona trans y ya le da miedo, ya dice, uy, ¿esto qué es, qué no es, no? Entonces lo que hacemos nosotros es informar. De hecho, por ejemplo, para que te hagas una idea, Cinomo era solamente un festival que se celebraba una semana y ya no se celebra más, y por ejemplo desde hace 2 años hacemos muchísimos más eventos a lo largo del año. Tenemos un apartado que se llama Cinomo de Barrio, y lo que hacemos es llevamos a los centros cívicos de la ciudad películas LGBTI, y luego hacemos una especie de coloquio pues con la gente de los centros cívicos que va a ver nuestra película, y les hablamos un poco pues de orientación sexual, identidad de género, y te puedo asegurar que ha sido un éxito. Luego tenemos Cinomo Joven, que está un poco copiado de Seminci Joven, y lo que hacemos es llevamos a niños de instituto a ver una película LGBTI y que hagan un trabajo luego sobre esa película. ¿Vale? Una película subtitulada, que ya para que unos chavales de 15 años, 16 años vean una película subtitulada es complicado. Bueno, pues van al cine, salen encantados con la película y luego hacen el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta semana, que es la Semana del Orgullo, pues vamos a proyectar en un sitio en Pajarillos la película Carmen y Lola, que como sabes es de unas chicas lesbianas que son gitanas, y bueno, pues queremos un poco acercar esa realidad a todos los sitios de Valladolid que podamos. Claro, de Valladolid y de Castilla y León, porque el tema de Cinomo Joven sí que lo hemos hecho en Burgos, en Salamanca, en varios sitios.
Después de tantos años de festival, ¿os seguís encontrando retos con cada nueva edición? No te lo puedes imaginar, no te lo puedes imaginar. Nos encontramos muchísimos retos y luego, pues bueno, nos gusta hacer cosas nuevas, ¿no? Bueno, nos gusta innovar. Entonces, este año, como es el 20 aniversario, sí que queríamos llevar nuestro festival a todas las capitales de provincia de Castilla y León, ¿vale? Porque al final el festival es Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual de Castilla y León, ¿no? Entonces, como tampoco hemos tenido medios antes y tampoco hemos podido, pues, porque al final el festival lo hacemos voluntarios solamente. Este año sí que queríamos, con el 20 aniversario, llevar nuestro festival de alguna manera a las diferentes capitales de la comunidad. De cara al año que viene y a las próximas fechas, ¿qué me puedes anticipar? Sé que queda casi un año, pero si quieres ya para ir cerrando, cuéntame un poco eso. ¿Qué tenéis para el año que viene y cuáles son vuestras próximas fechas más cercanas? Vale, el año que viene, bueno, esto son cosas que te voy a contar como de tapadillo, porque todavía no están confirmados, pero al ser el 20 aniversario sí que queríamos hacer varias cosas para relanzar nuestro festival de una manera más, no sé, más intensa, ¿no?, que otros años, ¿no? Lo que te he comentado de intentar llevar el festival a las diferentes provincias, o sea, a las diferentes capitales de provincia. Tenemos pensado hacer una especie de entregar un premio de honor, que todavía tenemos que decidir cómo se va a llamar y qué va a ser, pues a una persona del cine muy vinculada con el tema LGBTI, ¿vale? O sea, es como un Goya de honor, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, pero sería un premio de Cinomo. Pues queremos hacer, por ejemplo, una inauguración. Este año ha sido la inauguración, o sea, han venido 400 personas, pero el año que viene, pues, ¿por qué no plantearnos el Teatro Calderón? Que lo podemos hacer seguramente. Entonces, plantearnos una inauguración más por todo lo grande, ¿no? Queremos pues eso, que la 20 edición sea algo grandioso y que despegue, que haga que despegue el festival de una vez y que sea más conocido por todo el mundo. Y para el Orgullo me habías dicho que tenéis proyección, ¿verdad? Sí, ahora para el Orgullo tenemos la proyección de Carmen y Lola en el miércoles por la noche en el barrio de Pajarillos, ¿vale? Que ahí entregaremos un premio que entregamos nosotros, que se llama el Triángulo Arcoiris, también a una persona de relevancia en el mundo LGBTI, que en este caso es un profesor de la universidad. Y luego, pues ya te digo, seguiremos con cine de barrio a partir de septiembre, llevando películas a los centros cívicos. Seguiremos con Cinomo Joven, que no sabemos si vamos a cambiar la peli o vamos a seguir teniendo la que teníamos, porque todavía nos quedan muchos colegios, y la película que teníamos relataba muy bien cómo se puede sentir una persona de esa edad, de la edad que vienen los niños, y entonces está siendo muy exitoso. No sé si lo vamos a cambiar o no. Tenemos muchos planes, pero ya te digo que al ser todos voluntarios no podemos tampoco dedicarle el tiempo que nos gustaría. Estaremos al tanto y ojalá quienes nos estén escuchando podáis sumar voluntarios y seguidores y, por supuesto, sobre todo, cinéfilos que se acerquen a vuestro festival. Espectadores, claro. José Ramón Rubín, de Cinomo, muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte con lo que se os viene encima. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, ¿eh? Hasta pronto. Señor, que no me falte el valor, que sea el que sea siempre, eso es lo que pido yo. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen, Arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo, el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Culminamos nuestro monográfico con motivo del orgullo LGTB y lo hacemos con un dramaturgo de talla y de una persona que empieza a hacerse un nombre ya importante dentro de las tablas españolas. Él es Alberto Conejero. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer hablar con vosotros.
El placer es nuestro. Comentábamos en el índice que íbamos a hablar de drama, pero no de ninguna reina del drama. El drama es una cosa muy seria. Bueno, el drama sobre todo es una ocasión de plantear un nosotros, ¿no? Es un lugar donde aún nos seguimos reuniendo, hombres y mujeres, a poner los cuerpos unos cerca de los otros para poder preguntarnos qué somos, quiénes podríamos ser y sobre todo el modo de estar juntos lo mejor posible. Así que sí, es una cosa muy, muy seria, no sé si seria, pero importante seguro. ¿Tú cuando escribes tienes en mente un público queer, un público LGTB o lo planteas de una manera más genérica pero incluyendo personajes de estas tendencias? ¿Cómo lo planteas a la hora de ponerte a escribir? Bueno, hay algo que es cierto, que para mí es una máxima. El primer espectador de mi teatro, aunque sea de una manera fantasmagórica, soy yo mismo, ¿no? Y claro, yo al ser homosexual no puedo hacer un teatro que no tenga ese horizonte también, ¿no? Porque hago el teatro que yo necesito que exista, el teatro que me sirve para contarme a mí, para interrogarme a mí, y que yo no soy nadie especial. Entonces entiendo que el público al que me dirijo, por un lado, es muy universal, pero por supuesto hay en mi teatro un ejercicio de darle voz a personajes y a colectivos que no han tenido tanta presencia en la historia del drama, ¿no? Y en ese sentido, aunque hay muchas veces que a mí no me catalogan como un autor LGTBI, pero yo sí que entiendo que mi teatro tiene como uno de sus objetivos el darle presencia, que es algo muy importante, que es darle voz, que es un poquito de agua pura, ¿no? Es decir, bueno, aquí estamos encima de los escenarios a personajes que han escapado muchas veces de las normas morales o de aquellos principios de determinadas moralidades. Una de las preguntas que yo muchas veces me hago es ¿cuándo descansa Alberto Conejero? Porque llevo viendo, sobre todo en esta primera mitad del año, has tenido una agenda bastante movida con un par de obras puestas en cartel, más luego todos los eventos propios de la profesión, presentaciones y demás tipo de eventos. ¿Cómo llevas este medio año tan frenético? Bueno, realmente el principio de año ha sido muy, muy exigente porque son estos caprichos de las programaciones y de repente coincidieron uno detrás de otro los días de la nieve, toda la noche de un día, el sueño de la vida y la geometría del trigo en menos de 4 meses. Por fortuna, muchos de esos trabajos ya estaban hechos por mi parte, ¿no? Pero es verdad que, como dices, no solo es escribir el texto, sino que el trabajo de un dramaturgo pues también, lógicamente, cae del lado de la promoción, cae del lado del cuidado de los ensayos, está del lado de los directores o directoras, si no lo he dirigido yo mismo. Y bueno, es verdad que este principio de año ha sido muy, muy exigente, pero por fortuna tengo el verano para el noble ejercicio de no hacer nada. Este verano, por lo menos. No hacer nada me refiero porque, claro, los trabajos tú lo sabrás, ¿no? De esta profesión, bueno, cuando parece que uno no está haciendo nada, hace también, ¿no? Tengo muchas lecturas pendientes y luego hay que vivir, porque la vida es la primera sustancia de lo que se hace para el teatro, ¿no? Y bueno, es verdad que, como dices, el principio de año ha sido duro, pero descanso, porque si no se puede rendir. Procuro, si no me obligan en casa, a descansar. ¿Vas a tomarte vacaciones con o sin Lorca? Pues mira, García Lorca y yo vamos a estar un tiempo sin estar el uno con el otro. Creo que nos hemos tratado mucho. Él ha sido un gran cómplice para mí, mucho más que un cómplice, un referente. Yo he tenido, bueno, un periodo, para mí hay una trilogía que forma La Piedra Oscura, El Sueño de la Vida y El Amor de Don Perlimplín, que son trabajos que tienen a Lorca en su centro, pero creo que ha llegado el momento de darnos un descanso al menos público, o de tener una relación más privada, más íntima, ¿no? Porque yo no voy a esconder nunca que Lorca para mí es un referente fundamental, pero siento que ha sido una etapa muy, muy intensa de trabajo y que hace falta que lleguen nuevas voces y nuevos referentes. De todas formas, antes de que le dejes ir, cuéntanos un poco qué tiene Federico, que nos tiene, como decía el maestro Ian Gibson, nos tiene enlorquecidos. Bueno, pues el propio Federico dijo algo en una carta a Argimio de la Maza, es que hay 1000 Federicos. Es un autor que es inagotable, ¿no? Porque va desde los lugares más populares
a los más atrevidos o de vanguardia, y entonces como autor él es una época en sí mismo. O sea, es que Lorca es un tornadizo de la vanguardia con la tradición, y por desgracia lo asesinaron y nos privaron de todas las maravillas que podía haber hecho, pero en un periodo muy breve, porque claro, desde el 98 al 36, en menos de 40 años, deja una producción bestial, ¿no? Pero aparte de eso, lo que significa su figura humana, ¿no? Lo que significa el sentido de su existencia, de un hombre que aún con sus miedos y lógicamente con en la España de los años 30, él peleó por una libertad, peleó por poder amar a quien quería amar, peleó por una justicia social, un sentido de la justicia social muy elevado, y creo que es que hay 1000 Federicos y todos son buenos, ¿no? El dramaturgo, el poeta, el dibujante, el músico, el conferenciante, y por encima de todos ellos el ser humano, ejemplar, lo que yo creo que establece un magisterio de lo que tiene que ser un poeta, ¿no? Y un poeta que nos señala que no podemos vivir sin misterio y que no podemos vivir sin el amor, y sobre todo que tenemos que tratar de que este mundo sea más justo cada día para todos y todas, ¿no? Y en este sentido nos tiene, como dice Gibson, enloquecidos, porque es un reservorio de todo lo bueno que ha dado este país, y por desgracia su muerte también nos recuerda qué desgraciado puede ser este país, el nuestro. De La piedra oscura, ¿qué le hace sentirse más orgulloso a Alberto Conejero? ¿Los premios o la cantidad de gente a la que le ha movido algo dentro y le ha dado confianza para afrontar su propia sexualidad? Bueno, en primer lugar, haber contado la historia de Rafael Ruiz Rapún. Yo, desde que conocía a su hermano y a la familia, yo quería hacer una obra de teatro que estuviera a la altura de lo que del espíritu de ese hombre, del sentido de su vida, y lo que me hace más sentir más orgulloso es que, no sé en qué escala, pero siento que he ayudado a que Rafael Rodríguez Rapún no sea un nombre olvidado de la historia. Y ahora, por ejemplo, La piedra oscura forma parte de las pruebas de acceso a las escuelas superiores de arte dramático de Andalucía. Eso me da mucha impresión, ¿no? Pero siento que porque me escriben ahora gente joven, ¿no? De 18 años, 19 años, que está leyendo esa historia, que se está emocionando, y me escriben por las redes o en privado. Siento que hacía falta contar esa historia. Me alegra haberla contado más o menos bien, pero como te decía, más allá del reconocimiento y de los premios, que Rafael Rodríguez Rapún tenga más presencia. Yo siento que cuando decidí hablar de alguien que existió, contactar con la familia, para mí era muy importante contar esa historia, contarla con respeto y contarla dignificando lo que fue el sentido de su existencia, y creo que lo hemos logrado. No solo fui yo, lógicamente, en gran parte lo tuvo que ver con la puesta en escena de Pablo Messiés y el trabajo que hicieron los actores Daniel Grau y Nacho Sánchez. La función terminó hace ya 2 años. Por fortuna, la literatura dramática nos ayuda a conservar el teatro, ¿no? Y la posibilidad de nuevas puestas en escena. Ahora va a salir la 8ª edición del libro, que está publicado en Ediciones Antígonas, pero como te decía Luis, lo que me hace sentir más orgulloso es que mucha gente sabe quién fue Rafael Rodríguez Rapún. Este año, como hemos dicho antes, has seguido con Lorca, has tenido tanto la representación como la edición del Sueño de la Vida, que apareció en Cátedra, si no me equivoco, sí, pero ha sido también el año de La Geometría del Trigo, que ha sido también una obra bastante potente e importante en tu carrera. Pues para mí la más importante después de La piedra oscura, sin duda, no solo porque era la primera vez que dirigía a esta escala, ¿no?, en el Centro Dramático Nacional, 6 intérpretes, porque me encargaba además de la producción. Es una producción propia, pero para mí la obra, que parte de un recuerdo familiar de mi madre, me ha ligado aún más con mis orígenes, con Jaén, en Andalucía, y sobre todo ha llevado mi escritura a un lugar donde no estaba. Yo la siento, bueno, que en ese combate que tengo yo entre lo poético y lo teatral, el trabajo con los 6 actores, porque hicimos, la puesta en escena no fue un proceso de ensayos habitual en 45 días, sino que estuvimos 6 meses trabajando, haciendo mucha dramaturgia actoral, y yo le agradezco a estos intérpretes haber llevado a mi escritura el teatral donde creo que no estaba, ¿no? Ahora seguimos de gira. Por fortuna la función no ha muerto en Madrid. Ya hemos estado
Zaragoza, hemos estado en Jaén, ahora vamos a ir a Valencia, a Sevilla, a Granada, y ojalá la gente tenga oportunidad de ver este trabajo, porque para mí, después de La Piedra Oscura, es el más importante de mi carrera. ¿Y después de esto hay algo o de momento está todo muy en estado embrionario? Pues mira, después de la geometría del trigo y este inicio de este semestre que ha sido muy intenso, el año que viene en principio no tengo un nuevo espectáculo teatral, es un año de leer, de escribir, tengo que pararme a escribir nuevos textos. Acabo de terminar un segundo poemario, eso sí, tengo que cuidar ahora de esa criatura, de la última en llegar, este nuevo poemario, buscarle una casa editorial y cuidar que llegue al máximo, al mayor número de lectores. Pero en principio el año que viene, bueno, sigue de gira Todas las noches de un día, está de gira hasta el año que viene. La Electra que hice con el Ballet Nacional de España también tiene representaciones. Los Días de la Nieve también tiene funciones todo esto de 2019, pero ningún nuevo estreno. Ahora es el cuidado de este segundo poemario y ojalá en el 2021, la temporada 2021, podamos volver con algo hermoso. Si me permite, si me voy a diversificar un poco de este tema, ya sabes que hoy estamos haciendo este monográfico a LGTB, pero tú has adaptado mucho. Uno no siente una responsabilidad cuando se planta ante estos textos y les da una nueva vida. Sí y no. Sí, en cuanto son textos que la tradición ha escogido para su supervivencia, ¿no? Eso indica que muchos hombres y mujeres durante muchas décadas o siglos, incluso milenios, como el caso de los clásicos grecolatinos, han decidido que eran importantes. En este sentido sí tengo esa responsabilidad, ¿no? Pero a veces pienso, bueno, haga lo que yo le haga a las troyanas, haga lo que yo le haga a Electra, van a seguir indemnes. En ese sentido, creo que eso me da mucha libertad, ¿no? No es lo mismo que si pintas encima de un lienzo. No, es generar, el teatro genera, siempre es presente. Entonces yo sé que haga lo que haga yo a las troyanas, por poner un ejemplo, mis hallazgos o mis errores como dramaturgista, nada va a tocar las troyanas de Eurípides. Y yo creo que tenemos que empezar a desacralizar desde el amor y desde el respeto. Para hacer una versión de un texto hace falta mucho amor por esos textos, mucho estudio de las circunstancias sociohistóricas en que se estrenó, sobre todo cómo puede hablar a nuestro presente, ¿no? Somos enlazadores de mundos, ¿no? Pero yo reivindico esa libertad y desde luego cuando uno va a ver una versión ya sabe que no solo es Eurípides, ¿no? Sino también está la mirada del autor o del versionador contemporáneo, y yo quiero darme esa libertad a mí, no sacralizar esa letra porque es condenarla a morir. A veces cuando me lo han preguntado yo he dicho, ojalá dentro de 100 años alguien esté haciendo versiones de mis textos y estén aportando su presente a mi obra, porque si no es como levantar una custodia o algo peor, pasear un muerto dentro de una mortaja, ¿no? Yo tengo un respeto muy grande por el trabajo de la academia, la conservación y difusión de los textos, de la edición de los textos clásicos, pero el teatro es otra cosa, el teatro es presente. Cada función de Hamlet es una versión de Hamlet, desde que las hacemos en castellano, griego, italiano, ya estás moviendo el eje autoral hacia otro lado, o cuando haces un Lope de Vega y no lo haces en un corral de comedias, lo haces en una espacio a la italiana. Y eso también es versionar un texto. Yo creo que seguimos con ciertos terrores logocéntricos, ¿no? No toques la palabra, pero si el teatro es un bosque de signos. Usted me dice, no, es que no he tocado una coma de Hamlet. Digo, ya, pero es que lo está haciendo en el siglo XXI en un coliseo a la italiana, en vez de hacerlo en un espacio a 3 o 4 bandas como se tiene en la Inglaterra del 17, y la está haciendo en castellano. Dígame usted si eso no es versionar un texto. Entonces, por un lado con devoción, pero por otro lado también con la libertad que el teatro necesita para hacer teatro. Bueno, pues con esta reflexión que a mí me ha dejado, creo que lo voy a estar pensando bastantes días, te vamos a despedir, Alberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial del orgullo LGTBI.
Y la gran ventaja es que con tanta obra en cartel, tarde o temprano, quienes nos escuchan por toda la geografía española podrán acabar viendo una función tuya, y si no, el teatro también se lee, estás disponible, bueno, ya lo hemos dicho, en Antígona, en Cátedra, pueden encontrar ediciones de tu obra. Alberto Conejero, muchísimas gracias. A vosotros, un placer conversar. Y a quienes nos escucháis al otro lado de vuestro dispositivo electrónico, volvemos dentro de un par de semanas. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en La Galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com. Hasta la próxima.